¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. ¿Existen barrios de Santiago que cumplan con el estándar de tener todo lo necesario a 15 minutos, ya sea a pie o en transporte público? Eso es lo que analizó el Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas, que realizó el primer estudio académico sobre esta temática en el país. Y para hablar de esto, les presento a mi entrevistado. Nombre: Carlos Aguirre. Cargo: Director de la Escuela de Construcción e investigador del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Connie por la invitación. Bueno, hablemos primero del panorama general. ¿Existen barrios en nuestra ciudad, en nuestra capital, en Santiago, que tengan la mayor parte de los servicios, de todo lo que se necesita para vivir en 15 minutos? Sí, claro, hay una cantidad importante de barrios que tienen esa condición si la consideramos con viaje a pie, que es un tema importante. Sí. Particularmente los núcleos urbanos históricos tienen esa característica y los que no han perdido población. Dígase, por ejemplo, el centro de Ñuñoa, el centro de Las Condes, el centro de Santiago per se, digamos, algunas zonas de San Miguel, otras en distintas partes de estos núcleos urbanos históricos que ha tenido la ciudad. El tema es que con la aparición del automóvil en los años 50 y 60 y la masificación de estos, empezaron a aparecer ciudades monofuncionales, que son particularmente zonas de vivienda, un descampado de vivienda, como decía la Jane Jacobs. Los suburbios clásicos. Los suburbios como clásicos. En Estados Unidos, pensando en la fórmula estadounidense. Exactamente, y que se conlleva también con una política nacional de desarrollo urbano del año 76 que los propiciaba en todo sentido. De hecho, el planteamiento era bastante voluntarista respecto a la realidad, a la complejidad de la ciudad. Uh-huh. Y eso hace que tengamos comunas completas donde la cantidad de servicios es muy baja. Claro. Y es ahí donde viene como una discusión interesante. Ahora, eso significa, claro, porque eso significa, estamos pensando en la cantidad de gente que fue trasladada, ¿cierto?, que vivía, no sé, estoy pensando en Las Condes y terminaron viviendo en Puente Alto sin ningún servicio cerca, lejos de sus trabajos, lejos también de sus redes, etcétera. Eso hace que esta ciudad de 15 minutos, de la que estamos hablando, sea una especie de privilegio hoy día solo de algunos, ¿o no? Claro, claro. O sea, que haya un nivel de desigualdad enorme en términos de la ciudad y las posibilidades que tiene cada uno dependiendo de dónde viva. Exactamente. Y también hay una competencia formal en base a los precios que puedan pagar. Claro. Y como los precios de la vivienda están indexados a los ingresos, y Chile tiene uno de los Gini más altos de ingresos, entre los más altos y los más bajos, uh-huh. La verdad es que 20 UF hacen la diferencia, aunque suene medio tonto. Imagínate 100, 200 o 300 UF. Y el espacio se configura en base a esa misma redistribución. Entonces ahí tenemos es casi como una serpiente que se muerde la cola, digamos. Por dónde partimos para poder separar tanto dónde parar, por ejemplo, la segregación urbana con las condiciones laborales y condiciones también de concentración del trabajo que tenemos. Uh-huh. Porque Bueno, al no haber servicio, los servicios se concentran en estas zonas de altos ingresos. Entonces igual generamos viajes que podríamos evitar si tuviéramos descentralizadas algunas cosas. Bueno, antes de entrar en efectivamente dónde están los servicios más a mano o dónde están sumamente lejos, que es parte, ¿cierto?, de lo que refleja este estudio que ustedes han hecho, digamos, ¿por qué es importante o por qué es deseable vivir en una ciudad a 15 minutos? ¿Cuáles son los beneficios
tanto, digamos, para la gente que vive en eso como para lo que significa la planificación de una ciudad? O sea, yo creo que hay varios acercamientos. Un acercamiento muy propio de los derechos humanos es tener el derecho a bienes y servicios y que el Estado asegure, con sus políticas, el hecho de contar con ciertos niveles básicos de servicios para toda la población. ¿Ya? Si uno revisa, por ejemplo, los SFAM, son los que están mejor distribuidos, Claro. porque de hecho están a 15 minutos prácticamente. O sea, está bien pensado el sistema de SFAM en ese sentido. Claro, la salud primaria, digamos, está bien distribuida en ese sentido. Exactamente, Servicio, y por lo tanto tendríamos ahí una lógica de pensar que ¿por qué no hay otros servicios que deberían tener ese mismo concepto? Uh-huh. Ahora, en general, los servicios de educación básica, primaria y secundaria, efectivamente sí tienen algunos elementos importantes asociados a cómo se piensa en el espacio. El problema es que tenemos diferencias de percepción de calidad. ¿Ya? Y ahí para no entrar a discutir sobre si el semáforo era pertinente o no, Uh-huh. pero la percepción de los habitantes es que su escuela primaria que está cerca no es buena, por lo tanto lo mandan a más de 15 minutos caminando. Exacto. Y ahí empiezan los problemas, porque claro, en términos de los números, como tú dices, la parte positiva tal vez, o los servicios que están ubicados más cerca de la gente, según los números es, el 68,26% de la ciudad tiene a menos de 15 minutos los servicios de salud y atención, como tú dices, el caso de los CEFAM, y el 73,18%, o sea, aún más alto, tiene a mano centros de educación. El problema es que la gente siente o ve que ese centro de educación que le correspondería, entre comillas, por cercanía, no es lo suficientemente bueno. Exacto. O sea, tiene la percepción de que no es bueno y por lo tanto está dispuesto a pagar, entre comillas, el viaje hacia otro lugar. Con lo cual queda una asimetría bastante grande. Hay algunas zonas de estas donde la oferta académica supera la demanda. Claro. O sea, que en el fondo no llenamos vacantes, no hay ninguna cosa al respecto de eso. Entonces ahí es interesante mirar y observar cómo la ciudad va reflejando estas políticas que son multisectoriales. O sea, que no solamente dependen del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ciudades, si se aprueba la ley que le está cambiando el nombre, sino que también tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con municipios, tiene que ver con monopolios naturales. O sea, en estos momentos no tenemos ningún antecedente, por ejemplo, concreto de dónde llega la mancha de Internet, ni la calidad de la mancha de Internet, más allá de seguirle por Twitter y ver los reclamos. Nosotros hemos estado investigando ese tema, llevamos 6 meses y la verdad es que nos encantaría tener un mapa de redes, pero no tenemos, no existe, claro. No existe. Bueno, eso, porque ahí también existe, ese tipo de servicios también están incluidos en este estudio. Son todos los servicios. O sea, si tengo acceso a Internet o a un buen Internet, ¿cierto? Que me permita, por ejemplo, en esta época de pandemia, tener a mis hijos con una educación a distancia. Eso también implica tener una ciudad a 15 minutos, una ciudad a mano, ¿cierto? Claro, por supuesto. Y más que nada es entender que esta dinámica de segregación de actividades es algo que viene en la teoría de la geografía hace muchos años. O sea, nosotros para empezar a la primera calificación de estos servicios nos referimos a Brian Berry, gracias al apoyo ahí de nuestro amigo Rodrigo Hidalgo de la Católica que nos recomendó que irnos por allá. Y claramente Brian Berry es del 54, o sea, y él ya define las actividades primarias para las ciudades norteamericanas, primaria, secundaria y terciaria. Bueno, vamos a eso, a ese análisis. Ustedes lo separan, claro, en niveles primario, por ejemplo, los servicios como las salacunas, los colegios, los centros de salud, el metro, las comisarías, los bancos, los cines, la farmacia, ¿cierto? Secundario, ¿cuáles son los secundarios? Los que están a más de dentro de los 1.200 metros de distancia, ¿no? Exactamente, o sea que clasificamos las zonas en base a que tengan los primarios a 600, los secundarios a 1.200 y los terciarios a 2.400. Ya. O sea,
Y eso, ¿cómo quedó ese mapa ahí? ¿Cuáles son los servicios que están más lejos, más cercas? Ya hablamos, digamos, de la parte de salud y educación, pero hagamos un Mm. panorama más general. Mira, en estos momentos estamos desarrollando un modelo de jerarquías, porque estas mismas tres cosas se basan en lo siguiente. Cuando los primeros investigadores, Garrison y Berry, establecen este tipo de estructura, indican que las actividades primarias son las que se producen en la cotidianidad de la vivienda. Por lo tanto, son complementarias a la vivienda de manera directa. ¿Ya? Es por lo cual ayer discutíamos en un chat de urbanistas que nos decían, oye, ¿cómo vamos a tener una universidad en cada barrio? No, porque la universidad es terciaria, porque las actividades tienen que tener jerarquía. Claro. ¿Ya? Ya. Y ahí, ¿qué tipo de servicios ubicamos en primario? Los que son una extensión de la casa y por lo tanto debieran estar más cerca. Y vinculado a los cuidados parentales. ¿Ya? O sea, acceso a comida, acceso a educación, acceso a servicios, a servicios como farmacia, el CESFAM, etcétera. Algunos lugares básicos de compras así como algunas pequeñas zonas comerciales, las áreas verdes, que son bastante importantes para entender cómo es este proceso, y algunos bienes culturales, dígase, librerías y algunas zonas bancarias. Ya. El otro día, haciendo campo en San Bernardo, por ejemplo, nos encontramos con un caballero que nos contaba que para ir a sacar dinero al Red Compra, o sea, al cajero automático, tenía que ir al Plaza Sur. Y él vivía en una de las zonas que nosotros delimitamos como amarilla. Por lo tanto, gastaba 4.000 pesos Claro. en el radiotaxi para llegar a Plaza Sur. Y esa es una de las zonas que nosotros definimos como media baja, no era la más baja. O sea, no estaba en una situación tan crítica en términos de servicios. Exacto, o sea, estaba en una situación que tenía servicios, pero le faltaban algunos. Ya, pero por ejemplo, te sumo al caso de San Bernardo, también el caso de Puente Alto, donde, claro, tienen la caja vecina, pero uno ve que la gente dice, oye, es que, por ejemplo, páguenme en efectivo porque para poder ir al banco, ya, o sea, olvídense, no, los cajeros automáticos están cerrados, por lo tanto tienen que cambiarse de comuna, lo que además agrega un problema de seguridad, de andar con la plata dando vueltas en el transporte público. Entonces, claro, ahí uno ve que hay una desigualdad tremenda comparado con el sector oriente, donde hay un banco cada muy pocos metros. O sea, claro, por supuesto. Por ejemplo, Providencia, que es el que tiene los mayores números, mayor extensión, digamos. Efectivamente, uno puede llegar a un banco prácticamente en 10 minutos, 8 minutos caminando. No existen los bancos separados de las zonas de vivienda. Ahora, hay un tema que es súper importante lo que estáis planteando, porque Puente Alto, aparte de ser ya una comuna extensa, muy populosa, resulta que también se transforma en el centro de atracción de las otras comunas que no tienen nada, o sea, que tienen muy pocos servicios. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un ensayo y fuimos a una caja vecina, más cuidado que hijo único, sí, o sea, lleno de todas esas cosas, y empezamos a preguntar, entrevistar a la gente que estaba en la cola del Serviestado. Y una de las cosas que más nos llamó la atención, de hecho, hay un reportaje que hizo un periodista de tu canal Sí. con eso. Sí, Marcelo González. Exactamente, Marcelo, sí. Y una de las cosas interesantes era que la gran mayoría venía de otras comunas, no venía de San Bernardo. O sea, no venía de Puente Alto. De Puente Alto, o sea, venían de otras comunas porque ellos no tenían ese servicio de Serviestado en su comuna. Ahora, Serviestado funciona como un banco privado, pero es público. Claro. O sea, y la pregunta, y es una pregunta retórica que le podemos hacer al Sebastián Iglesias, de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo nos aseguramos de que ese servicio esté en todas las comunas de Chile? O en todos los centros comunales. ¿Qué otros servicios están ubicados en una manera crítica y en qué lugares? O sea, ¿qué otros servicios locales o los servicios metropolitanos, que ustedes hacen esa diferencia, son los de menor disponibilidad a 15 minutos de los sectores residenciales de Santiago? ¿Dónde está el mayor problema? Principalmente en bienes culturales, en áreas verdes,
y en todo lo que corresponde a estas placas comerciales. O sea, zonas de servicios, zonas de bancos, etcétera. Ahora, ahí hay un tema que es interesante, porque en una economía de servicios como la economía chilena, ya no es una economía de manufacturas, por lo tanto no tenemos industria en la ciudad, todo lo contrario. No sería tan difícil hacer una reestructuración, poniendo algunos incentivos, poniendo algunos puntos para poder desarrollar algunos centros laborales de servicio en otros lados donde no sean los habituales. Esa es probablemente la pregunta fundamental, digamos, cómo mejoramos esta situación. Estamos conversando con Carlos Aguirre, director de la Escuela de Construcción e investigador del Centro de Producción del Espacio de Universidad de las Américas. Bueno, ese hecho el diagnóstico, que es un diagnóstico, ¿tú dirías preocupante? Yo creo que es pertinente ante una discusión de una ciudad post-pandemia, donde más encima vamos a discutir la Constitución. Ya, o sea, es el momento tal vez es el momento apropiado, digamos, y como decimos muchas veces, las crisis pueden ser oportunidades. Sí. Porque esto también ha hecho, claro, hemos visto, por ejemplo, el tema de los confinamientos. Cómo es tan distinto estar confinado en una comuna, la del sector oriente, y en otra. Cómo, efectivamente, es poco efectivo el confinamiento en ciertas comunas donde la gente vive hacinada y no tiene, además, los servicios cerca. Tiene que subirse igual a la micro, con un permiso, sin permiso, pero lo hace igual, tiene que salir igual a la calle. O sea, ahí se ha puesto, de alguna manera, la pandemia ha puesto en evidencia esta desigualdad de la que muchas veces hemos hablado, de nuestra ciudad, ¿o no? Claro, o sea, mira, hay un trabajo que te voy a hacer un spoiler, porque todavía no si bien lo aceptaron, pero todavía no nos lo publican, que lo mandamos a una revista en Barcelona con mi amigo Felipe Encinas de la Católica, donde analizábamos la distribución espacial e intentábamos explicar la cantidad de contagios por sección censal. Y uno de los puntos más importantes tenía que ver con el hacinamiento, tal como tú estás planteando, considerando el hacinamiento que viene desde el censo 2017, y los viajes a las zonas que ahora nos damos cuenta que son las que tienen mejor calidad de servicio. O sea, particularmente Santiago, Providencia, algunas zonas de Ñuñoa. Y esos son los que nos daban como los proxies para explicar el primer brote. Son las variables que nos explicarían el primer brote. Claro. Entonces, claro, es súper interesante entender que estas movilidades, ¿ya?, y las características de la vivienda son parte de la ciudad. Y por lo tanto, como la ciudad es un artefacto que diseñan los seres humanos, quizás deberíamos tener una forma de corregirlo, arreglarlo, mejorarlo, y tener las políticas públicas para no repetir los errores del pasado. ¿Y cómo se hace para mejorar y aprovechar los espacios en una ciudad que está tan extendida y tan, no voy a decir mal planificada? No tuvo planificación, o lo que se planificó deja bastante que desear. ¿Cómo se mejora si ya lo hecho está, digamos? Claro, lo que pasa es que hay varias formas. Primero, repensar los centros urbanos a nivel de comuna es un punto interesante. O sea, la gente va a los SFAM, la gente va a la municipalidad. ¿Ya? Y por lo tanto generar ahí una suerte de estructuras de servicios básicas, o sea, repensando, o sea, como reinterpretando o actualizando el código de India. O sea, acuérdate, la plaza, sí, la casa del inquisidor, la casa del conquistador, la iglesia y el municipio. Exacto. O sea eso no... la ciudad medieval era la ciudad caminable per se, porque no había otra forma de hacerlo. O sea, volvamos a eso, volvamos a esa ciudad original, y en torno a ese centro, digamos, a ese municipio, instalemos los servicios que faltan, por ejemplo. Exacto, los servicios primero que tienen que ver con el Estado, ¿ya? Y ver la figura para que los servicios que son de privado se puedan instalar en esas zonas. Ahora, ¿cuáles son las figuras? Ahí en la literatura hay millones. Desde las reparcelaciones con redistribución de plusvalía, o sea, en el fondo te dejo construir un edificio de oficina
¿ya? Pero la primera placa comercial es para el Banco Estado, Claro. ¿ya? Y que se la va a arrendar, o sea, no voy a perder plata, digamos, no es un tema de que te lo Ujú. vamos a expropiar ni nada de eso, pero efectivamente hay una relación entre esa estructura. Ahora, quiero apuntar un poco a lo que acabas de decir, a lo que dijiste hace un ratito, respecto a la no planificación. Mm. Yo creo que hubo una planificación con hipótesis bastante voluntaristas. ¿Ya? Y la hipótesis bastante voluntarista tenía que ver con que eliminando las restricciones, el mercado iba a poder regular estas tenencias, estos atributos de ciudad. Y resulta que eso en todas partes del mundo no ha sido así. Ujú. O sea, y por lo tanto hay un tema asociado a cómo este voluntarismo todavía lo heredamos. Entonces, por ejemplo, escuchamos llantos, por decirlo de alguna forma en bonito, de que hoy día aumentamos las restricciones de altura en algunas zonas del área metropolitana de Santiago, particularmente en el pericentral, y que eso aumenta el precio del suelo. Ujú. ¿Ya? Y la verdad es que si uno hace una interpretación, nosotros sacamos un libro con el Centro de Investigación y otros investigadores, algunos de los que te he nombrado en este rato, o sea, Felipe, Francisco Vergara, que es coautor del estudio, junto con el Juan Correa, eh, donde nos damos cuenta que no es solamente el aumento de restricciones, sino que también un proceso de financiarización de la ciudad, donde tú compras una casa o compras una vivienda donde te alcanza el crédito. Ujú. Y por lo tanto, lo que está alrededor da lo mismo, porque tú compras lo que puedes, no lo que quieres ni lo que necesitas. Ya, ¿y cómo se soluciona eso? Ah, bueno, ahí hay millones de cosas, pero hay ciertos puntos a nivel constitucional que requieren de un ajuste. ¿Ya qué se ¿Ya? puede hacer? ¿Cómo puede una eventual nueva constitución mejorar este aspecto? ¿Dónde lo tenemos que poner? Porque en el fondo hay una gran discusión de hasta qué punto una constitución puede efectivamente garantizar qué derechos y los derechos sociales y hasta de qué manera. O sea, esa va a Mm, ser probablemente la discusión. Pero ¿qué podemos ponerle a la constitución que mejore mm. esta parte? Mira, hay tres cosas que son relevantes. La primera es que funcionalmente las constituciones del mundo han establecido dentro de su capítulo de derecho el derecho a la vivienda con distintos apellidos. Que la nuestra no lo ¿Ya? tiene, hay que decirlo, actualmente. Sí, Tiene derecho a actualmente la no. salud, derecho a la educación, varios derechos sociales, pero no está el derecho a la vivienda. Exacto. Entonces ahí hay una discusión interesante, porque vivienda, ¿qué se entiende? Se entiende de una Claro. perspectiva ecológica, como lo hacía, como lo entendían algunos pensadores en los años 80, o sea, que la vivienda, el barrio, la ciudad, o en su efecto se entiende como la vivienda como dotación social, como el hecho de tener acceso a la vivienda. Ujú. ¿Ya? Si tuviéramos ese acceso a la vivienda, la verdad es que ahí hay una discusión interesante respecto a la financiarización de la vivienda. Claro. O sea, ahí hay una vuelta interesante al respecto de eso. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, en general tenemos un problema grave y es que nuestros instrumentos de planificación territorial, Ujú. planes reguladores, etcétera, etcétera, se traducen a un lote o se traducen O sea, un espacio muy acotado. y privado. Ajá, Un espacio muy acotado y privado que es el rol de servicio de impuesto interno, que es el que se inscribe como sí. derecho de propiedad, el derecho de propiedad que tenemos ahí. Pero cuando yo construyo un edificio ahí, cualquiera sea la altura, cualquiera sean las características, o uso ese suelo de determinada forma, Ujú. ejerce un impacto sobre el resto. Claro. Por lo Bueno, tanto, no, pero para eso supuestamente uno tiene que pasar, los proyectos debieran pasar por una evaluación de impacto ambiental y todo un sistema que uno puede discutir si funciona bien o mal, pero pero supuestamente tiene que pasar esas pruebas, ¿o no? o sea, si, la verdad es que yo te podría dar el contraejemplo del mal llamado edificio gueto vertical, que Sí, no me po. gusta llamarlo así, donde ocurre eso y al final eh, ni el estudio de impacto ambiental, ni el estudio de impacto ambiental, ni el estudio de impacto vial se Ujú. consideran dentro del análisis. Entonces, ¿por qué se consideran dentro del análisis? Porque hay una función, que es la función social del suelo, que está reconocida en muchas constituciones y que tiene un intrilingüis legal. El Chile la reconoce, si no, no podríamos hacer expropiaciones para construir Sí, carreteras. po, exactamente. O sea, Carreteras y otras existe. cosas. Exacto, o sea, Sí. existe la franja de expropiación, existe todo eso. Sin embargo, en la parte
De hecho, es tan igual que es prácticamente igual al decreto, al artículo de la Constitución del 25. O sea, no le hicieron muchos cambios, ahí no fueron muy creativos, digamos, Ujú. la Comisión Ortúzar ahí creo que discutieron bastante, pero también estaba en su ethos, porque de hecho la Constitución de Franco también lo tenía, entonces en el ethos constitucional de Guzmán efectivamente debería haber estado eso. Sin embargo, eh, el problema es que hoy día no tenemos cómo hacer efectivo ya esa función social de ese suelo en particular y determinar cuáles son los impactos que tienen. De hecho, todo lo que ocurrió, y tú puedes ver en los diarios de circulación nacional, la discusión ahora que se va a empezar a funcionar la ley de aportes reservados, o sea, Ujú. la ley de aportes urbanos, donde ya están planteando que se va a traspasar directamente a precio de los a precio de vivienda, etcétera, cuando los que estudiamos esto sabemos que el precio de vivienda está indexado a los sueldos y a Claro. las posibilidades de crédito y por lo tanto a la tasa de interés. Da lo mismo esta otra cosa. Ya, Son inelácticos. ya, pero tú en el fondo lo que estás planteando es que debiera, de alguna manera, a través de regulaciones, debiera haber en el fondo una regulación de precios del suelo. De una No de manera, precio. O sea, sería ideal, pero yo creo que es muy difícil llegar a un consenso para eso. Lo que sí yo creo que deberíamos regular los impactos que tiene el ocupar un espacio urbano uh-huh, y cómo también esto redistribuye la creación de bienes y servicios. Un poco como los modelos de reparcelación europeos. O sea, en el fondo, yo voy a construir un edificio, pero al construir ese edificio puedo tener premios o no premios de constructibilidad, o sea, de metros cuadrados construidos, para poder entregar algunos de ellos como bienes públicos. uh-huh. Entonces, dígase bienes públicos, insisto, espacio para CESFAM, para cosas que tienen que ver con el gobierno municipal. Bueno, un desafío claramente que se nos viene por delante, ¿cierto? Porque, como dices tú, puede ser este el momento en que podamos sentarnos a pensar en una ciudad y en cómo lograr mejorar o adaptar esta ciudad a que realmente se convierta en una ciudad a 15 minutos. ¿Es algo posible? Yo creo que sí, yo creo que es posible, con buenos instrumentos, pero no, o sea, si dejo las cosas tal como están ahora, ¿ya? Esto se transforma en una utopía alcanzar a largo Obvio, plazo. Pero claro. estamos hoy día en un proceso de cambio. Estamos en un proceso de repensar. Hay tantos factores asociados. La pandemia, el cambio climático, el abandono de las combustibles fósiles, ya el volver a los barrios, el volver a las economías pequeñas o las economías circulares más chiquititas, eh, eh, los residuos, que son temazos. Sí. Y en ese contexto, claramente enmarcado en una discusión constitucional de cómo nos vamos a entender para adelante, claramente es el momento de hacer real esa utopía. ¿Ya? Y hay que tener una mirada súper heterodoxa también, o sea, yo creo que también eso es un llamado a todos mis colegas, porque si nos vamos a los ideales de todos lados no llegamos a ningún lado. Vamos al recomendado. Esto es una sección de nuestro programa, Carlos. ¿Hay alguna ¿Mm? recomendación que le puedas dejar a quienes nos han escuchado durante esta media hora? Puede ser el mismo estudio que ustedes hicieron, un paper, un libro, página web, película que enriquezca los temas que hemos tratado. Sí, sí, me parece súper bien. Mira, primero el artículo que tenemos que está en Land, que es una revista suiza, Uh-huh. que está dentro en el Q2 de Web of Science, que es bastante bien y que tiene un tema de discusión de pares. Los pares nos hicieron sufrir harto con este paper, sobre todo con el tema metodológico. Ya. Hay mucha matemática detrás y bueno, nosotros somos buenos por las matemáticas, pero siempre es interesante defenderlo. La recomendación, aparte de eso, es una página web notable, eh, las punto 6. Las punto Triple 6. las.6. O sea, es .6.org. Colectivo feminista de urbanistas catalanas que tienen mucha información para poder revisar. Acaban de sacar un libro maravilloso, prologado por Saida Mucha, aquí te lo puedo mostrar, de Ahí urbanismo está. feminista, que es maravilloso, es sumamente entretenido. Es la primera vez que se logra como consolidar en castellano un tema en ese punto y
Bueno, Zaida va a estar con nosotros el 4 en un seminario internacional donde vamos a comentar el estudio, junto con Héctor Gaete de la Universidad del Biobío y la Isa Serra de la UDP. Entonces, claro, es interesante ese punto. Y películas, es sumamente interesante las películas, ¿no? Yo creo que hay muchas películas que pueden servir, pero claramente puede ser interesante mirar algunas de estas películas sobre renovaciones urbanas, la renovación urbana, particularmente en construcción, sobre el cambio de uso de suelo y la intervención de la Rambla del Raval en Cataluña, en Barcelona. Ah, perfecto, en Barcelona, sí. Sumamente linda porque cambian una zona que era el barrio chino, por decirlo de alguna forma. De hecho, los catalanes mismos le decían el barrio chino, porque era una zona que estaba conquistada por todos los males urbanos posibles. De hecho, era un barrio rojo en términos formales. Sí. Y lo intervienen, le ponen el gato botero entre medio, y hoy día es uno de los lugares más caros de Barcelona para vivir. Ya, Carlos, ha sido un gusto, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido a través de Instagram TV y también, por supuesto, a través de la 103.3 Tele 13 Radio. Muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo de Nuevamente. Muy buenas noches, Carlos. De nada, gracias, buenas noches, que estén muy bien.